Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para terminar esta semana, por lo menos los días laborales, y lo vamos a hacer, como siempre digo, de la mejor manera, que es leyendo la palabra del Señor, acercándonos a nuestro buen Dios a través de su bendita y de su poderosa palabra, que hoy vamos a estar meditando en el versículo 6 del capítulo 15 del Evangelio de Mateo, que así nos dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 6. Ya no ha de honrar a su padre. Vamos a leer desde el 5 para entenderlo mejor. Pero vosotros decís, versículo 5, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ahora sí, versículo 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Continuamos con lo que empezamos a ver ayer en el devocional anterior, de este asunto del quebrantamiento que los escribas y los fariseos estaban haciendo de la palabra de Dios, al no cumplir con el quinto mandamiento, que es el de la honra que todos tenemos que tener a nuestros padres. Ellos estaban cogiendo sus posesiones, sus bienes materiales y haciendo algo que, como bien explicaba ayer, en el judaísmo se conoce como corbán, que es el entregar o dedicar algo a Dios, pero ellos lo estaban haciendo no con buenas intenciones, sino con el fin de no tener la responsabilidad de cuidar a sus padres en la vejez. Era una verdadera canallada lo que estaban haciendo ellos. Y Jesús se lo está recriminando. Lo que Jesús les está diciendo es que no vayan de santos cuando están quebrantando el quinto mandamiento. Y lo están quebrantando para llevar a cabo una tradición de ellos. Jesús les dijo en este versículo que estamos tratando en el día de hoy, en esta mañana, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Es decir, la tradición judía decía que si tú ofrecías algo a Dios, ese algo ya estaba exento del cuidado de tus padres. Pero sin embargo, en la palabra de Dios dice lo contrario. En la palabra de Dios, en Éxodo capítulo 20, versículo 12, nos enseña claramente que tenemos que honrar a nuestros padres. Y cuando la tradición humana choca frontalmente con la palabra de Dios, sorprendentemente, los líderes religiosos, que eran los escribas y los fariseos, se decantaron por la tradición humana. Ellos le estaban dando más valor a lo que dice el hombre que a lo que dice Dios. Y aunque esto nos pueda parecer, cuanto menos sorprendente, déjame decirte que esto sigue sucediendo todavía a día de hoy. Claro que sí. La gente le sigue dando más valor a lo que dice el hombre que a lo que dice Dios en su palabra. No te imaginas cuánta gente honra más lo que dice un hombre que lo que dice Dios. Bueno, es que solo hay que ver un poco cómo está la sociedad hoy en día, ¿verdad? Estamos en medio de una sociedad totalmente apartada de la voluntad de Dios. Una sociedad que no es que no respete lo que dice la palabra de Dios, sino que se ríen, se burlan directamente de ella. Una sociedad donde si la palabra de Dios dice blanco, ellos van a ser negro. Una sociedad donde si la palabra de Dios dice arriba, ellos van a ser abajo. Una sociedad donde si la palabra de Dios dice que algo es bueno, ellos van a decir que es malo. Si la palabra de Dios dice que algo es dulce, ellos se las van a ingeniar para decir que no, que es amargo. Porque lo que quieren realmente es invalidar la palabra de Dios. Fíjate, por ejemplo, en todas esas nuevas leyes que se están implementando, ¿verdad? En estos últimos tiempos, en estos últimos años. Curiosamente, todas esas leyes que van en contra de la palabra de Dios, todas van en contra. Claro, ellos no lo van a decir abiertamente porque te lo disfrazan de progresismo, te lo disfrazan de libertad, te lo disfrazan de avance, de tolerancia, de orgullo, de respeto y de no sé cuántas otras cosas más que nada tiene que ver con la realidad. Porque vuelvo y repito, lo único que pretenden hacer es invalidar el mandamiento de Dios. Pero lo peor de todo no es que una gran parte de la sociedad
esté a favor o vaya a favor de estas leyes que invalida la palabra de Dios, sino que lo peor de todo es que, por desgracia, algunos creyentes están aceptando esta cultura. Creyentes que están a favor de este tipo de leyes que se están implantando. Que yo creo que sin decirlas todos sabemos a qué leyes nos estamos refiriendo, de cuáles estamos hablando. Y siguiendo la corriente de este mundo, acaban aceptándolas. Y si es una lástima ver esta sociedad que está perdida, creo que es mucha mayor lástima ver a creyentes que, conociendo el camino, la verdad y la vida, se vayan por caminos de mentira que lo único que conducen es hacia la muerte. La palabra de Dios tiene que ser la máxima autoridad para el creyente. Y si tú te haces llamar cristiano, y si tú dices ser parte de la iglesia, escucha este versículo, por favor. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 3 y en el versículo 15, que nosotros tenemos que aprender a conducirnos en la casa de Dios, porque es la iglesia, dice Pablo, y que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Nosotros como creyentes, nosotros como iglesia, tenemos que defender la verdad de Dios a capa y espada. Nosotros no podemos caer en el error de seguir la corriente de este mundo. No podemos invalidar la palabra de Dios por la tradición de las personas, la tradición de los hombres. Y da igual si todo el mundo se pone en contra de lo que la palabra de Dios dice, que aún así nosotros tenemos que defender la palabra de Dios. Y nunca, y repito, nunca nos tenemos que avergonzar lo que la Biblia dice y enseña. Los judíos habían normalizado esta horrenda y demoníaca práctica de desatender a sus padres en la vejez, porque ellos se agarraron a una tradición que algún anciano se inventó algún día. Pero ¿sabes qué? Yo estoy plenamente convencido que la primera persona que dijo esto a todo el mundo, seguro que a todos les pareció extraño. Aquel primer hombre que dijo, oye, no, ¿saben qué? Se pueden desatender a los padres en la vejez si tú ofrendas tus bienes a Dios. Yo estoy convencido que a nadie seguramente le pareció bien eso. Pero después de insistir, poco a poco la gente lo fue normalizando, para después comenzar a aceptarlo, para que más adelante lo acabaran experimentando. ¿Te suena de algo? Así es como sucede hoy en día todo. Muchas cosas de las que se defienden hoy como progresismo, como tolerancia, orgullo y no sé cuántas otras cosas más, hace 15, 20 o 30 años atrás eran un total disparate. Pero como nos están metiendo todo esto por los ojos, cada día en la televisión, en los colegios, aún a los más pequeños, no hay ayuntamiento, hablo por lo menos aquí en España, que no se esté prestando para todo este circo. Y en todos los medios de comunicación es el pan de cada día. Entonces, claro, poco a poco esto se ha ido normalizando para después aceptarlo. Y ahora en este tiempo que nos ha tocado vivir, pues ya es lo que se está experimentando, lo que se está viviendo. Y unas leyes que hace unos años atrás nos parecían una total locura, un verdadero disparate, ya están implementadas. Y ni se te ocurra decir nada de que estás en contra de eso, porque entonces tú eres el malo. Eres el retrógrado, el anticuado, eres el homófobo y bueno, y no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Y a mí, con todos mis respetos, yo te digo algo. A mí me da igual cómo me denomine la gente, pero yo no voy a invalidar nunca jamás la palabra de Dios para agradar a una sociedad que está totalmente corrompida, está totalmente sin moralidad ninguna. Así que, por favor, nunca desprecies la palabra de Dios para seguir la palabra de ningún hombre. Nunca pongas lo que dicen las personas por encima de la palabra de Dios. Porque nosotros, recuerda esto, nosotros como cristianos y nosotros como iglesia somos la columna y el baluarte de la verdad de Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias también te damos por tu palabra, por tu bendita palabra. Por esta palabra que nos trae vida, una palabra viva, eficaz,
Una palabra útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Una palabra poderosa, una palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, atraviesa todo lo que somos, discierne nuestros pensamientos, aún las intenciones del corazón. Una palabra que está viva, a la cual nos deleitamos cada día de nuestra vida. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, como hijos tuyos, a estar a la altura de este mensaje, a estar a la altura de esta palabra y defenderla. No ceder nunca ante leyes extrañas que se levanten para invalidar tu palabra y tu mandamiento. Guárdanos, Señor, y danos sabiduría para no caer nunca en esta trampa. Derrama sabiduría sobre tu iglesia, que nosotros entendamos y vivamos conforme a esta verdad de que tu palabra es nuestra máxima autoridad. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra del Señor. No la vamos a invalidar y nos pueden mandar a callar y pueden hacer lo que quiera que sea, que aunque nosotros nos callásemos, mira, las piedras hablarían, dijo el Señor. Así que la palabra del Señor, por más que quieran, no la van a silenciar nunca. Nos podrán callar la boca unos cuantos, como hicieron en el pasado, ¿verdad? Metiéndolos presos, quitándoles incluso la vida. Pero ¿tú crees que algún día se va a poder acabar esta palabra? La Biblia dice que la tierra, los cielos, todo lo que hay en la tierra pasará, pero nunca jamás la palabra de Dios pasará. Congrégate este domingo, vete a escuchar la palabra. Llevamos de lunes a sábado siendo adoctrinados por noticias, por argumentos, por leyes, por cosas de este mundo. Por favor, vete a escuchar la palabra. La palabra es verdad. Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Deja que la palabra de Dios te hable, te limpie, te purifique este domingo en la iglesia. Acude a esa congregación, a esa iglesia local a la cual perteneces. Saca tiempo, deja las excusas, los argumentos a un lado y congrégate tú y los tuyos a escuchar la bendita y la poderosa palabra del Señor. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Bendiciones.